Precioso, el día de hoy estamos aquí para adorarte, para bendecirte. El día de hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y lo derramamos en ti, bendito Dios. Gracias, papá, por permitirnos estar aquí una vez más. Gracias porque tu amor y tu misericordia nunca faltan en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú te encargas, Señor, de cada una de las circunstancias que nos rodean. El día de hoy, Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte. No queremos salirnos de tu presencia, bendito Dios. Sabemos que tú estás aquí, estás derramando en cada uno de nosotros esa preciosa unción, Señor. El día de hoy tú recorres cada lugar, a cada persona. Tú estás aún, Señor, examinando cada corazón y nos recuerdas, Señor, que hay cosas que tenemos que sacar, que hay cosas que tenemos que quitar. Y te agradecemos por ello, porque sabemos que tú estás aquí, porque tu palabra lo ha dicho en mucho tiempo, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio y nosotros lo creemos, precioso. Sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú te mueves en este lugar, Señor, y queremos aún decirte que te amamos, que te necesitamos, que este tiempo es tuyo, que este tiempo es para ti, que aunque es para alimentarnos, Señor, tú te encargas de cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras actividades, Señor, todo aquello, bendito Dios, que tú has puesto para nuestra vida. En el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, aún por la vida de nuestros pastores. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor Enrique, Señor, donde quiera que él esté, Señor, donde quiera que él se encuentre. Sabemos que tú estás ahí, que tú le estás sanando, que tú le estás restaurando. Te agradecemos por ello, porque tú te encargas de él, Señor, porque él se encarga de tu obra, bendito Dios. Aún, Señor, donde desde aquí le mandamos una bendición, Señor, y sabemos que tú estás sanando cada parte de su cuerpo, que tú le estás fortaleciendo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que aún hay necesidad en la iglesia y te agradecemos porque también sabemos que tú estás tomando el control, aún de este tiempo, de esta palabra, aún de la adoración, de todo lo que se hace aquí, Señor. Te damos gracias porque podemos sentirte, porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos, Dios, que tú te estás encargando. Aún queremos pedirte en este momento, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales, que realmente, Señor,
podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, que tú has puesto una palabra hermosa, que tú has puesto un mensaje que hace falta a tu pueblo, y te damos gracias por ello. Señor, aún te pedimos que tú tomes el control de nuestras emociones, que quites toda distracción, todo aquello que quiere impedir que recibamos lo que tú tienes en este día para nosotros. Te damos gracias, papá. Gracias nuevamente por estar en este lugar. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí en esta tu casa, bendito Padre. Gracias, hermoso. No nos vamos a cansar de decirte que te amamos, que te necesitamos, que a ti sea toda la honra, toda la gloria, Señor, toda adoración, alabanza, porque tú eres digno. Señor, aún a veces las palabras son insuficientes para decirte cuánto te amamos, todo lo que tú eres para nosotros, pero aún tú conoces nuestro corazón, y el día de hoy queremos derramarlo sobre ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús queremos adorarte un momento más, Señor. Jesús, en el nombre de Jesús, bendito Rey, en el nombre de Jesús, Padre precioso. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, bendito Dios. Dáselo fuerte si es para Él. Muchas gracias, familia. Puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? Bueno, hoy quiero compartirte algo que el Señor puso en mi corazón. Más bien que creo que el Señor puso en mi corazón. Y la verdad es que me pareció muy interesante. ¿Cuántos han escuchado hablar de la iglesia primitiva? Algunos han leído, algunos no, pero quiero decirte que Dios es bueno y que de alguna manera nos quiere mostrar el día de hoy lo que, más bien cómo tenemos que vivir conforme a esa iglesia primitiva, porque hemos perdido de vista muchas situaciones, muchas cosas que tendríamos que retomar el día de hoy. Hay ocasiones en que pues venimos y escuchamos la palabra y solamente escuchamos por escuchar, pero realmente no llevamos las cosas de acuerdo a como lo dice la palabra. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de los primeros cristianos. Y hay una palabra en Hechos 2, 41 al 47, si me acompañas, por favor. ¿Cuántos vienen armados el día de hoy? Y los que no vienen armados, ¿qué tienen que hacer? No se preocupen, miren, lo van a estar proyectando. Hechos 2, 41, 47, si me acompañas ahí, por favor. Dice así la palabra de Dios. Así que
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en el pan, en las casas comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Acompáñame, vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Sabemos que tú ya has hecho algo, Señor, en nuestro corazón. Sin embargo, te pedimos que agudices nuestros sentidos, queremos recibir esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria. Sabemos que tú estás aquí porque podemos sentirte, papá. Sabemos que estamos en casa, bendito Dios, en tu casa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, aquí a grandes rasgos nos describe cómo vivía la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Se dice primitiva porque eran los primeros, no porque fueran cavernícolas, ni mucho menos, porque de repente escuchamos la palabra primitivo y pensamos en cavernícolas, cosas así. No, se dice iglesia primitiva porque fueron los primeros cristianos, los primeros que se reunieron, los primeros que hicieron todo lo que a Dios le agrada. Y bueno, podemos ver que en el Nuevo Testamento hay un libro histórico llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este fue escrito por Lucas el doctor. Y es decir, que en el libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, definitivamente esa iglesia tiene mucho que enseñar a todos nosotros los que formamos la iglesia moderna. ¿Sí? Moderna no quiere decir que andemos a la onda, ni mucho menos, simplemente es porque al día de hoy pues hay muchas cosas que han ido cambiando, vivimos de acuerdo al tiempo, al tiempo que se está viviendo. Y bueno, en aquel tiempo, en aquellos ayeres, cuando surgió la iglesia primitiva, era perseguida, era una iglesia que crecía rápidamente, y en la historia en el cual ser cristiano era estar contra el Imperio Romano. Y bueno, cada cristiano estaba siendo perseguido, los mataban, estaban siendo oprimidos por seguir a Jesús, por seguir lo que Jesús les enseñó. Y bueno, era una iglesia que verdaderamente vivía para el Señor, y ellos defendían sus creencias aunque les costara la vida. Y a veces nosotros de repente nos preguntan, ¿eres cristiano? ¿Qué contestas? Fíjate, hay algo interesante, algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos como símbolo un pez? ¿Y sí saben por qué? ¿O más o menos? Bueno, hay dos versiones de lo que narra la historia del por qué nos representa un pez. Porque algunos historiadores dicen que donde se hacían las primeras reuniones, donde se llevaba a cabo la palabra, que en las puertas donde se llevaba a cabo esa reunión pues estaba marcado con un pez, que sabían que ahí pues que era de alguna manera era un símbolo secreto que solamente los que escuchaban, los que la iglesia primitiva conocía, nadie más lo conocía, solamente ellos. Y otra versión dice que cuando querías saber si una persona hablaba o era seguidor de Jesús, dice que dibujaba la primera parte. ¿Se han visto que el pez no es un pez entero, son como 2 líneas, ¿verdad? Y dice que si tú querías saber si la otra persona era seguidor de Jesús, que dibujaba una línea y la persona para confirmar dibujaba la línea de abajo. Esas son las 2 versiones que hay. Y bueno, este símbolo se le llama ichthys, que quiere decir pez, ¿verdad? Y esto es de la versión de la raíz griega, ichthys, que significa pez. Ahora,
Fíjense que lastimosamente la iglesia del siglo XXI ha crecido, se ha vuelto poderosa en la sociedad, tanto que en algunos países toman decisiones, tanto que en tiempos antiguos la iglesia también tomaba decisiones, pero en muchos casos la iglesia moderna ha perdido el amor. A medida que va avanzando el tiempo, nos olvidamos de lo que realmente Jesús enseñó. ¿Qué enseñaba Jesús? Principalmente el amor. ¿Por qué murió por nosotros? Y cuando veía a una persona enferma, ¿qué hacía? ¿Le daba la vuelta? No, lo sanaba. Alguien que tenía una necesidad, Jesús le proveía. Cuando hubo muchas personas que alimentar, les dio de comer. Datos interesantes, porque dice la palabra que cuando pasaron del otro lado y sus apóstoles, sus discípulos le preguntaban qué les iban a dar de comer, ¿verdad? Y él dijo, pues lo que haya, lo que esté a la mano. Y dice que ese día comieron 5,000 personas, 5,000 hombres. Pero de esos 5,000 hombres, pues algunos llevaban a sus esposas y llevaban a sus hijos. Entonces se calcula, dentro de los historiadores también dicen que no eran 5,000, sino 15,000 personas. Nada más Jesús solito lo hacía, ¿Por qué te estoy dando estos datos? Porque tenemos que conocer lo que Jesús nos enseñó para poder hacerlo. Pero, bueno, esto te lo voy a decir más adelante. Todavía no quiero entrar en materia así de lleno porque te me vayas a dormir. Pero, por eso, por medio de la palabra de Dios, vamos a reflexionar el día de hoy sobre las características de la iglesia de los primeros cristianos. Y nosotros que somos los modernos vamos a aprender, vamos a sacar de las raíces lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que hagamos. Hoy no vamos a hablar de milagros, profecías, ese tipo de cosas vienen a ser parte de la enseñanza. Sin embargo, dice la Escritura que nosotros fuimos llamados a dar las buenas nuevas, y las buenas nuevas es el Evangelio de Cristo. No son las profecías, no son tantas cosas que precisamente la iglesia moderna hace. Ahora te encuentras por ahí en internet cada video, cada situación. Espero no seas tú de esos que se meten a ver cosas extrañas. Un día me tocó, solamente como anécdota, no lo vayas a buscar, no te enfrasques. Un pastor que estaba bautizando en un tobogán, en un balneario, y bueno, sin comentarios, pero imagínate a Jesús bautizando, ¿no? en un balneario, en un tobogán. Cosas extrañas, pero por eso es necesario que nosotros conozcamos la raíz, de dónde nacimos, por qué estamos aquí, a qué nos trajo el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, como primer punto, y muy hermoso, la iglesia primitiva era una iglesia que estudiaba la palabra. Ahí en el versículo 42 de nuestro texto original dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, recibieron su palabra, ¿sí? No dice recibieron una profecía, no dice recibieron dones. Eso también se dio en el libro de los Hechos, pero eso fue más adelante, cuando Dios decidió que era el momento de. Y a veces nosotros como iglesia moderna queremos imitar todo lo que vemos, ¿sí? Y a veces ni siquiera sabemos, no conocemos el contexto de por qué los hechos, que por qué las situaciones en otros lugares, ¿sí? Porque, la Escritura dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? Que querían más y más y más cada día. Y sin embargo nosotros, ya llegó el domingo y hay que ir a la congre, ¿verdad? Y muchas veces nos jactamos de decir, es que el cristianismo no es una religión, es una manera de vivir diferente, y sin embargo nosotros lo volvemos religión, lo volvemos religioso, porque venimos por venir, pero realmente anhelamos escuchar esa palabra. Porque a veces cuando tú vas a ir a comer, ¿qué anhelas? Aparte de los tacos, ¿verdad? Dices, luego por ahí escuché tacos, que somos mexicanos. Pero cuando nosotros vamos a comer, o quieres ir a comer, ¿por qué? Es porque tienes hambre, porque algo se te antojó, porque estás pensando en ese filetote, así que está recién cocidito y que le partes y le sale el juguito, ¿verdad?
ahí con unas verduritas alrededor y bien sabroso, ¿a poco no? De la misma manera, nosotros tendríamos que perseverar, que anhelar, porque la palabra es el alimento espiritual que necesitamos. ¿Y por qué no? Mira, la prueba está en que voltea a tu alrededor y ve cuántas personas somos el día de hoy. Quiere decir que no todos tenemos hambre de la palabra. Si todos tuviéramos hambre de la palabra, este lugar sería insuficiente. Papá nos dijo, ¿saben que hay que construir un lugar de ese tamaño para tantas personas? Porque van a llegar multitudes. Pero, ¿qué crees? Que nosotros tenemos que ser testimonio y nosotros tenemos que traerlos. ¿Vale? Solo como tarea. Ahora, es importante ser enseñados en la doctrina del Señor, ¿sí? Porque un cristiano que conoce la sana doctrina, no es presa fácil de falsas doctrinas. Es decir, muchos de nosotros nos desviamos por es que somos bien atentos al internet. Un día recuerdo que unos varones platicaban, unos varones de aquí de la congregación platicaban, oye, ya tienes la prédica hasta se me olvidó, de Maldonado, no sé qué, un predicador de Colombia. No, sí, ya tengo la del 90 y tantos y la del 2000 y tantos. Y yo bromeando me acerqué y les dije, no, yo tengo la de Enrique Méndez de tal fecha. Porque a veces somos tan curiosos, a veces somos, ¿cómo decirlo? Curiosos porque queremos aprender otras cosas cuando no recibimos lo que tenemos en casa. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que recibir como niños la leche espiritual no adulterada. Quien conoce la palabra sabe que hay un lugar donde tienes que alimentarte. ¿Qué sucede cuando sales a la calle a comer y pues el lugar es insalubre? Te enfermas, si es una tifoidea te anda dando, ¿a poco no? Porque tienes un hogar donde comer. A veces por necesidad lo tienes que hacer en la calle. Y cuando comes tienes un antojo, pues vas a un lugar donde esté limpio, donde esté bueno, bonito y barato, ¿a poco no? Bueno, barato no sé, pero que esté limpio. Y de la misma manera sucede con nosotros. A veces vemos algo que, qué padre, mira ahí, están haciendo esto, están haciendo lo otro y te sigues. Y cuando vienes a este lugar, que es tu lugar, que es tu casa, es el lugar que Dios preparó para ti, a veces como que te aburre la palabra. Porque entonces quiere decir que no estás recibiendo la palabra como tal, que no eres conocedor de ella, sino que te dejas llevar, te dejas impactar por cosas que a Dios no tiene para ti. Esa es tu casa. ¿Sí sabes que esta es tu casa? Porque es casa de mi papá y pues si es mi papá también es mi casa. Y la tuya también, ¿verdad? Hay una palabra ahí en Segunda de Pedro, si me acompañas por favor. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Dice así la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy no quiero pretender hablar de otros lugares, de otras iglesias, sin embargo, es necesario que sepas que cuando conocemos la palabra, te das cuenta inmediatamente cuando una persona está alterando lo que es la verdadera palabra. Como te repito, yo en la palabra he leído que dice que Jesús se bautizó en el Jordán, pero no dice que había un tobogán. Dice la palabra que cuando eso sucedió, pues el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Y no dice que cuando estaban bautizando a Jesús empezó a retorcer, a dar vueltas y cosas de ese tipo. Entonces, cuando tú conoces la palabra, cuando tienes un espíritu atento, cuando realmente estás dedicando el tiempo a alimentarte sanamente, tu espíritu se altera, tu espíritu sabe que hay cosas que no son ciertas, que hay cosas que no son reales. Aquí la palabra lo está diciendo, que en ese tiempo había falsos profetas, falsos maestros como en el tiempo actual. Por eso es necesario que nadie te venga a engañar y te diga, no, es que esto es así. No, la palabra de Dios dice esto. Y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Y cuántos más conmigo? ¿Sí? Ahora,
Muchas veces cuando, fíjate bien, algo que tenemos que pensar, que tenemos que empezar a erradicar de nuestra vida también. Yo no estoy en contra de que tú grites amén. Gloria a Dios, ¿no? Te da gusto la palabra, pero yo a veces estoy muy atento en la palabra y estás bien metido ahí y de repente, pues que va a venir el diablo y te va a llevar, ¿no? Alguien está compartiendo y alguien por ahí distraído, amén. O luego de repente hay pastores medio bromistas que te dicen, ¿cuántos están durmiendo? Amén. A veces no conocemos el contexto, no ponemos atención y a todo le decimos amén. Está bien, pero tienes que escuchar, aprender a escuchar. Si es una bendición, yo la recibo. Si es una palabra que yo conozco, la recibo y la reafirmo diciendo amén. Pero no podemos gritar amén a todo. ¿Sí? Hay una palabra ahí en Efesios 4:14, por favor, si me acompañas. ¿Por qué tenemos que conocer la palabra? Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean su astucia con artimañas del error. ¿De qué error? Pues el error de no conocer la palabra. Muchas personas constantemente se cambian de congregación. ¿Por qué? Pues porque siento que allá sí es. No, pues ahora me voy para acá porque pues ando buscando la iglesia perfecta. Y ya hay personas que ya recorrieron 15 congregaciones y pues creo que no la han encontrado ni la encontrarán. ¿Cuántos saben que este lugar es como un hospital? Aquí habemos heridos, habemos sanados, hay unos que vienen casi descuartizados. Aquí hay enfermeros, médicos, está nuestro médico de médicos, el director general. Y no somos perfectos. Dice que nosotros estamos tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero estamos tratando, no somos. Y entonces muchos, no, es que ahí pues no. Y es que allá no me gusta cómo da el pastor. Y es que ahí se tardan mucho. Es que aquí no se tarda nada. Y es que no ministran en cada predicación. Y es que el grupo de alabanza pues no toca las chidas. Es que esa alabanza no me gustó. Discúlpame, mi hermano, la alabanza no es para ti. ¿Para quién es la alabanza? Así es. La alabanza, la adoración son para el Señor. Y tenemos que ser partícipes de. Ahora, punto número 2. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Gloria a Dios. Amén. Aquí hay guerreros y hay guerreras de la oración. Los lunes está llenos de varones, ¿sí o no? ¿Verdad? Los días 7 de cada mes está lleno de gente aquí, no cabemos de tanta oración. En las mañanas cuando ora el grupo de intercesión también yo creo que ya el cuartito les es suficiente para orar. Ahí en el versículo 42 también dice que no cesaban de orar, ¿sí? Y era esa iglesia primitiva, perseveraba en la oración, ¿sí? Oraba sin rendirse y veía las maravillas de Dios en sus vidas. Allí en Primera de Tesalonicenses hay una palabra, si me acompañas por favor, Primera de Tesalonicenses 5:17. Fíjate qué tan grande es esta frase. ¿Qué nos dice el Señor? Orad sin cesar. A veces ni siquiera oramos por nuestros alimentos. A veces cuando tenemos una situación, un conflicto, hay que ir a ver al pastor para que ore por mí. ¿Tú sabías que nosotros tenemos una comunión directa con Dios a través de Jesucristo? Si no lo sabías, el día de hoy lo sabes. Cuando tú empiezas a orar, oras al Padre en el nombre del Hijo y Dios te escucha. Y a veces tenemos ahí que nos está matando el callo, es día martes y ya quiero que sea domingo para que el pastor ore por mí.
¿Qué dice cómo era la iglesia primitiva? Oraban en todo el tiempo, perseveraban en la oración, en todo el tiempo estaban orando. Varón, mujer, si tienes un problema, estamos aquí los lunes, estamos los martes, estamos los miércoles, estamos el domingo y todos los días en la mañana hay un grupo de intercesión para que ore por ti. Y sirve que también aprendes a orar. No todo el tiempo tenemos que estar esperando que alguien ore por nosotros. Varón, tú tienes que orar por tu familia, por tus hijos. Pero si no vienes, ¿qué te digo? Y mira, nosotros podemos ver este versículo tan pequeñito, orad sin cesar, que para la iglesia primitiva ese solo versículo era su estilo de vida. Y desafortunadamente la iglesia moderna es una iglesia que quiere milagros, que quiere ver maravillas de Dios, pero es una iglesia que no quiere orar. ¿Cuáles son los tiempos más cortos en una congregación, en una iglesia? Los tiempos de oración. Cuando estamos en la alabanza, bueno, aquí es media hora, en algunos lugares es 45 minutos, una hora de alabanza. Pero cuando se trata de orar, son los tiempos más cortos y son los tiempos que tendrían que ser los más amplios, los más prolongados, debido a las necesidades que tenemos. No nos gusta orar, no nos gusta pararnos temprano antes de irte a trabajar. Si tú te paras a las 5 de la mañana, tendrías que pararte 4:30 para poner tu tiempo, para poner tu día, tu familia. Nada más imagina cuántas peticiones o necesidades de oración tienes para Dios. Yo creo que aún con media hora me estoy quedando corto. ¿O cómo oras? Señor, en el nombre de Jesús, que hoy me vaya bien. Y ahí vas, corre y corre, orando en todo el camino. La oración es un tiempo en el que estamos platicando con Dios. Es un tiempo de comunión, es un tiempo en el que le vamos a hablar y Él nos va a responder. Imagínate platicando tú con otra persona y corriendo hasta tu trabajo y ahí agarrado en el camión y oye, fíjate, y ahí nos vemos porque me tengo que... ¿Sí se entiende? Un tiempo de oración es un tiempo especial, un tiempo en el que platicas con papá. Un tiempo en el que le dices, Señor, me duele esto, me está pasando lo otro, yo confío en ti, Señor. Cuando hablamos con la comadre, ¿cuánto tiempo hablamos? Bueno, vamos a evitarnos de parentescos. Cuando te encuentras con alguna persona, ¿cuánto tiempo platicas con esa persona? No, yo he visto conversaciones no vamos a, el día de hoy no vamos a etiquetar a la mujer, pero yo he visto pláticas de personas de 1, 2, hasta 3 horas, fácilmente. Y ese tiempo tendría que ser para Dios también. Si tú puedes platicar con una persona media hora, el tiempo que te tardes, supongo que si platicas con papá, pues podrías tardarte lo mismo, ¿sí o no? No, pero es que Dios no me cuenta un chisme. Señor, dile, Señor, cuéntame un chisme santo, a ver. Si fuera tanta nuestra comunión con el Señor, podríamos decirle, Señor, el día de hoy, ¿cuántos se van a convertir? A ver, platícame a mí aquí. Yo no voy a decirle nada a nadie. Tú dime, ¿cuántos se van a convertir el día de hoy? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos realmente nos vamos a salvar? Si realmente tuviéramos esa comunión, pero como no, pues hay un día el Señor que te lo cuente, ¿verdad? Punto número 3. La iglesia primitiva era una iglesia unida y sin egoísmo, ¿sí? Ahí mismo en Hechos 2, 43, 45 nos dice cómo es que esa iglesia se mantenía. ¿Sí? Si me acompañas ahí, es nuestro verso original. Hechos 2, 43, 45 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¿Qué crees, hermano? Que se me acabaron mis zapatos. No te preocupes, voy a vender una vaca y te vamos a comprar unos zapatos. Así, de ese tamaño. ¿Sabes? A veces es triste
cuando olvidándonos de los diezmos, las ofrendas y todo lo que por obediencia tendríamos que hacer. Una ocasión, hace un tiempo, me acuerdo que estábamos dando los avisos y se requirió de la ayuda de la iglesia para que unos jóvenes fueran a un campamento que se hace en este lugar, un retiro, lo que se haga en este lugar, no es solo diversión, es para que la gente crezca, para que la gente espiritualmente se alimente, para que la gente tenga un tiempo a solas con Dios. Y sabes, se hizo ese llamado, y ¿sabes cuántas personas acudieron al llamado? Les dijimos, si quieres ayudarle a esos jóvenes, muchos no tenían recursos, se les dijo, ayúdanos con 5, 10, 15, 20, lo que el Señor ponga en tu corazón. Obviamente esto no es obligatorio, así como el obedecer la palabra no es obligatorio, jamás se te obliga a hacer algo. Sin embargo, basado en lo que dice la palabra, basado en lo que hacía la iglesia primitiva, tendríamos que vivir así. Dice, si alguno tenía necesidad, pues se le ayudaba. Vendían aún sus propiedades. Imagínense, a veces no queremos dar una ofrenda. Si nos dijeron, vende tu casa para la congregación. Uy, no, ya te platico. Es más, espero que después de esta prédica regresen todos. Nadie te obliga. Familia, solamente son ejemplos de lo que tendríamos que hacer basado en lo que hacía. ¿Por qué crees que la gente llegaba? ¿Por qué dice que ese día se convirtieron 3,000? Lo que leímos en un principio dice, y ese día se convirtieron 3,000 y todos se bautizaron. Aquí hay unos que llevan 6, 7 años y híjole, todavía no tengo la convicción de bautizarme, todavía no es mi tiempo. Cuando aquí la gente estaba delante de la palabra, estaban delante de recibir a Jesús, de recibir a Cristo en su corazón, y todos querían, y la gente llegaba y dice que no eran 2 o 3 personas. A veces cuando los domingos llega alguien nuevo, bueno, creo que la gente ya ni se goza, pero llega alguien nuevo y pues está bien, ¿no? Cuando debería darnos gusto que ya entraran 100, 200 personas por esa puerta. Pero ayúdenos a traerlos, ¿verdad? Y bueno, esos cristianos eran unidos y todo lo que tenían era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia. Y hoy en día la unidad es la palabra que más hace falta en la iglesia. Y tenemos que saber que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad de Dios. El decir unidad no quiere decir que estemos hablando de economía, ni que tengas que traer tus centavos, ni mucho menos. El hablar de unidad es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces se hacen llamados, ¿sabes qué? Necesitamos maestros de niños. Y todo el mundo quiere, todo el mundo se pelea por ser maestro de niños. Y a veces también se hace un llamado, ¿sabes qué? Necesitamos personas que nos ayuden en el ministerio de decanes. Y también a veces necesitamos que nos ayuden varones en la puerta para revisar, para sanitizar. Y a veces somos los mismos y a veces somos 2 y nosotros con gusto lo hacemos para el Señor y nos multiplicamos si tú quieres, pero entonces no es unidad. Porque tendríamos, si viviéramos en esa unidad, pues 3 personas, 3 varones estarían un domingo, otros 3 otro domingo y a lo mejor a los que nos tocaría dentro de un año, ¿a poco no? La unidad es servirle al Señor, la unidad es ver qué es lo que hace falta aquí, la unidad es estar atento de tus pastores, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Quiere que ore por usted? No es decirle, ay pastor, qué guapo viene el día de hoy. A lo mejor le hace sentir bien, pero espiritualmente, ¿qué le puede ayudar? ¿Cuántos están orando por nuestro pastor? ¿Saben que está un poco delicado de salud? Si lo sabían, si no lo sabían el día de hoy, quiero que te enteres para que estemos orando, eso es unidad. Para que estemos orando todos los días y mándale un mensajito, llámale por teléfono, pastor, déjeme orar por teléfono, en un mensaje, bendícelo. Allí en Juan 17 hay una palabra, si me acompañas por favor. Juan 17, 20, 21. Dice así la palabra, mas no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tan importante para el Señor la unidad
que aquí nos deja escrito que nosotros tendríamos que tener una unidad entre nosotros como la que existe entre Jesús y papá, ¿verdad? Y Jesús, en esa parte que estamos viendo, Jesús oró para que entre los cristianos hubiera unidad, para que fuéramos uno, así como Él con el Padre. ¿Y en qué se manifiesta o cómo podemos notar la falta de unidad que hay en la iglesia moderna? ¿Cómo podemos saber, cómo se denota que hay una falta de unidad? Fíjate, hay dos situaciones que son trascendentales. Dice, las iglesias nos vemos como rivales o competencia y no como hermanos. A veces, es que aquella iglesia tiene 3,000 y vamos a echarle ganas porque, no vayas a aquella iglesia porque, y otras cosas. Yo nunca he entendido, cuando aquí vemos la palabra, nunca muestra etiquetas de la iglesia primitiva. Dice que todos estaban juntos, todos oraban, comían juntos, cenaban juntos y lo que necesitaban era para todos. Pero ahora la iglesia moderna, que si ya hay pentecostales, que si ya hay sabatistas, que si ya hay... ¿Por qué las etiquetas? Cuando tendríamos que vivir, tendríamos que ser cristocéntricos. Es decir, que Jesús fuera el centro de nuestra vida. ¿Por qué etiquetarnos? Alguna vez me tocó invitar a una persona a la congregación y me dijo, ¿pero qué son, pentecostales o qué? Pues no sé, yo sigo a Cristo, amigo. Yo eso de etiquetas no lo sé, yo solamente sé que la palabra dice que tenemos que intentar alcanzar la estatura del varón perfecto, y es lo que estoy intentando cada día. ¿Me falta mucho? Sí, pero cada día lo intento, y si me caigo me vuelvo a levantar y vuelvo a empezar. Tristemente, dentro de las congregaciones hay divisiones, pleitos, críticas y rivalidades. A veces no se dice, pero se muestra, ¿no? Que, ¿por qué suben a predicar aquel? Anteriormente, yo sé que ahora ya no se da, pero anteriormente, cuando teníamos la reunión de varones, varios varones nos tocaba compartir la palabra, y había comentarios de algunos otros varones, ¿por qué él sí lo ponen y por qué no a mí? ¿Por qué aquel sí y por qué yo no? Quiero decirte que Dios es el que pone, dice la palabra que Él es el que pone y quita reyes. Y si alguien es puesto por el Señor para predicar, pues Dios sabrá por qué. Y si el otro no, pues a lo mejor le falta, yo no sé. O a lo mejor en tu corazón no anhelas el compartir la palabra. Pero ¿qué tal nos encargamos de murmurar, de criticar? Un día yo le dije a un varón que me decía, no, es que aquel varón que no me gusta cómo predique, que hermano, ahí está el púlpito, el día que quieras predicar yo te ayudo, le digo al pastor que te dé chance. Y cuando estés allá arriba te vas a dar cuenta que no es fácil, que tienes que dejar que Dios hable por ti, que tienes que dejar que Dios utilice tu mente y tu corazón, y que a veces va en contra de todo tu ser, de todo lo que sabes y lo que conoces. Y como esas muchas cosas, y te vuelvo a repetir, no somos perfectos. Y sí, que sí hay personas que causan pleito, división, sí las hay. Ha habido congregaciones que se destruyen a causa de alguien que se quiere levantar en contra del pastor. Es que a mí no me gusta cómo dirige el pastor, entonces ¿cuántos quieren seguirme? Y ahí van otros tantos. Tristemente, hoy en día las iglesias no son destruidas por el enemigo. A veces, no, es que Satanás llegó y se metió a la congregación y acabó con ella. No es Satanás. Somos nosotros que pues nada nos gusta, en nada cooperamos. Y nosotros mismos, dice la palabra, que una casa dividida entre sí perece. Y es lo que pasa en muchos lugares, que pues no es el enemigo, somos nosotros los que nos encargamos de esas situaciones, ¿sí? Ahora, describe la palabra que la iglesia de los primeros cristianos era tan grande el amor que había entre ellos que aún vendían sus propiedades y sus bienes, ¿sí? Y que mayormente ayudaban a los que tenían necesidad. Yo tengo mucho ese recuerdo de la necesidad que hubo con esos jóvenes, porque yo decía, bueno, pues de a 20 pesitos cada uno, es más, de a 10, con los que estuviéramos aquí hubiéramos mandado unos 10, 15 jóvenes fácilmente. ¿Y cuántos son 10 pesos para ti?
pues nada, comparado con porque mi papá es el dueño del oro y de la plata. 10 pesos es nada comparado con todo lo que Él derrama cada día en nuestra vida. No solamente en lo económico, sino también en bendiciones. Porque supongo que tú eres sano, porque supongo que no te falta de comer, porque supongo que Dios cada día está encargado de ver lo que a ti te hace falta, ¿verdad? Y el último punto rápidamente, dice: la iglesia primitiva era una iglesia perseverante. Los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Y hay una palabra, ¿no?, que es en el templo, en las casas no cesaban de orar y predicar a Jesucristo. Todos los días estaban en la casa de Dios. Y los cristianos modernos nos hemos olvidado de algo muy importante. Ahí en Mateo 6:33 hay algo que nos muestra qué es lo que estamos dejando de hacer. A veces, o más bien siempre, queremos ser bendecidos. Queremos que el Señor venga, cambie nuestra situación, que el Señor nos sane, que el Señor nos provea, que el Señor nos lleve a las naciones. Aquellos que nos gusta predicar, queremos que el Señor nos lleve a muchos lugares a llevar su palabra donde la gente lo necesita. Pero hay algo bien importante que hemos perdido de vista. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que anhelas el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué problema estás pasando? ¿Qué situación quieres que Dios resuelva el día de hoy? Solamente tú lo sabes, y papá lo sabe también. Pero ¿qué crees que tienes que hacer? Busca primero su reino. Vuelve a ser como la iglesia primitiva. Tenemos que tener amor por los demás. Nosotros fuimos llamados para ser instrumentos, para establecer el reino de Dios en la tierra, y sin embargo no vamos a lograr el cometido si no volvemos a los principios de la iglesia primitiva. Olvídate de los profetas, olvídate de las cosas locas que hace la gente allá afuera. Lee la palabra, ora al Señor, pon en sus manos más bien, pon todas tus peticiones. Pídele al Señor que te revele la palabra, pídele al Señor que te muestre qué es lo que quiere que tú hagas para Él. Tú sabes que fuimos llamados con un propósito a este lugar, pero ¿cuándo vas a alcanzar ese propósito? Cuando dispongas en tu corazón el servirle al Señor y hacer lo que Él quiere que hagas. Olvídate de todas esas cosas modernas. Vamos a volver a lo que hacía la iglesia primitiva, para que ¿tú sabías que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir? Es el único libro que está abierto, que en un tiempo a lo mejor va a decir ese libro, pues perseveraban en la oración, en las casas se daba la palabra, en la congregación estaba llena, había más de 5,000 personas, una iglesia que le llamaban el Rey Jesús allá en Las Peñitas. Y había tal, y ponle tu nombre si quieres, que predicaban la palabra y que llevaban el mensaje, y con él a esa persona le seguían 10 o 15. Bueno, si no lo tomaste, pues por lo menos por fe, ahí di despacito amén. Fuimos llamados a ser cabezas y no cola. En ti y en mí está el volver a los primeros pasos y verdaderamente ayudar a establecer el reino de Dios en este lugar. ¿Cuántos quieren ayudarnos? Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. ¿Qué te parece si primero para ser sensibles al Espíritu Santo, si cantamos algo para el Señor, algo cortito, ¿te parece? ¿Quién quiere cantarle al Señor nuevamente? Acuérdate que aunque no te guste, pues es para Él, no es para nosotros, es para Él. Yo quiero más.
de la iglesia, Señor, de los primeros cristianos, que perseveraban en la oración, que perseveraban en aprender la palabra, que perseveraban en el amor, Señor, que todos estaban de acuerdo con lo que se hacía para establecer tu reino, bendito Dios. En el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, sabemos que tu palabra dice esto y nosotros lo creemos. Ayúdanos a hacer tu palabra, Señor, porque la misma Escritura dice que tú no quieres oidores, sino hacedores de tu palabra, que tú quieres personas que ayuden a establecer tu reino en este lugar. Y no solo eso, Señor, sino que podamos ayudar a los demás, que cuando la gente escuche hablar del Rey Jesús, la gente diga: ahí es un lugar donde principalmente existe el amor, que es un lugar, Señor, donde la gente busca tu bien, que es un lugar donde están orando constantemente, que es un lugar donde se da tu palabra, Señor, una palabra no adulterada, una leche espiritual, Señor, para que cada uno de tus pequeñitos la podamos recibir. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo te pido, Padre, que nos bendigas, que pongas, que selles esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevarla a cabo, Señor, no solamente oírla, sino vivirla. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por cada uno de los servidores de este lugar. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, que haya bendiciones hasta que sobre y abunde en cada uno de ellos, en cada una de sus familias, aún por los que comparten la palabra, porque dice, Señor, la Escritura, que hermosos son los pies de los que llevan que anuncian el Evangelio de la paz. Los bendecimos, Señor, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos al grupo de alabanza, Señor, que ellos se esfuerzan cada día por tocar tu corazón, por lograr, Señor, que tu pueblo entre en la presencia para poder buscarte, para poder sentirte. Gracias, Padre, por todo lo que se hace en este lugar, Señor, y te pido, Padre, que nos vamos a ir de este lugar, pero que tu presencia, tu hermosa presencia nos acompañe. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, precioso. Ya